Sus esperanzas empezaron a marchitarse y esta tarea estaba resultando muy ardua en el mejor de los casos. No era beneficioso decirles a los humanos que hace más de 500 años los había invadido una raza extraterrestre. Era igualmente inútil decirles que su ADN había sido desconectado parcialmente. Marduk había tenido mucho éxito en desprestigiar estas ideas desde el principio y cualquiera que las expresara era ridiculizado. Los humanos eran tan inseguros que fácilmente olvidaban la idea de contarle a otro que no estaban de acuerdo con el consenso general. Cualquiera que veía o escuchaba algo que no estaba de acuerdo con lo que la mayoría pensaba, era desacreditado y en algunas épocas hasta los quemaban en un madero. La televisión y más tarde las computadoras se convirtieron en la herramienta principal para el control de los pensamientos de las masas. La autopista de la información le facilitó a Marduk el control sobre la mente del planeta entero. En verdad los monitores de computadora y televisión se habían convertido en especie de altares en cada hogar. La gente se sentaba frente a ellos durante horas, llenando sus mentes con la propaganda de Marduk. Las posesiones aumentaron y ahogaron a la gente a medida que se endeudaban más y más y luchaban por ser tan hermosos y ricos como los que veían en la TV. La mayoría de los hogares tenían por lo menos 3 de esos altares. La raza humana entera quería ser rica. Los ricos y poderosos eran respetados sin importar cómo era su carácter o comportamiento. Las frecuencias electrónicas que envolvían a Terra hacían casi imposible la comunicación entre Inanna y su familia y sus yo multidimensionales, porque nadie estaba escuchando. Inanna observó cómo dormía Graciela. Sus perros la hacían recordar los 2 leones domésticos que tanto amó en Terra. Los perros despertaron cuando la conciencia de Inanna se enfocó sobre ellos. Quizás, pensó ella, pueda comunicarme con Graciela. Inanna se permitió el sentimiento de esperanza a medida que escudriñaba los datos de la vida de sus otros yo. Regresar al contenido. El guardián de los cristales. En el tiempo de la Atlántida Inanna había proyectado una parte de sí misma como la encarnación de un sacerdote llamado Atilar. Este yo multidimensional le proporcionaría toda la experiencia y el conocimiento que solamente se lograría mediante el dominio de sí mismo. Ella concluyó que la vida de Atilar afectaría por osmosis a sus otros yo multidimensionales, ya que todos se afectaban entre sí. Una psiquis altamente desarrollada les haría mucho bien a los otros. Los genes de Atilar habían sido cuidadosamente cultivados durante muchas generaciones. Él poseía el ADN del padre de Inanna, lo que le proporcionó un acceso fácil al mundo físico. Nació en los centros de poder de Atlántida y cuando nació lo entregaron a los sacerdotes de la Orden de las Túnicas Azules. Toda su infancia la dedicó a un riguroso entrenamiento con el fin de ejecutar la tarea única de vigilar las frecuencias del grandioso centro de cristales de Atlántida por medio del pensamiento. Toda la Atlántida recibía su potencia de las espirales de cristal que eran vigiladas por la Orden de las Túnicas Azules. Cuando era niño a Atilar se le dijo que había sido engendrado para realizar este trabajo. Nunca conocería mujer, nunca se casaría y nunca experimentaría la vida de un ser humano común y corriente. Hacía muchos eones se había tomado esta decisión y su vida se había dedicado a esta tarea sagrada. Mientras otros niños jugaban a la pelota, Atilar se sentaba en posición de loto, sin mover ni una pestaña durante horas. Se le entrenó para que se olvidara de su cuerpo, de cualquier dolor o de cualquier otra distracción. Se le instruyó en las artes marciales, pero solamente para que protegiera los cristales y activara la fuerza que en su tiempo se llama Chi. En la Atlántida esta fuerza no tenía nombre. Todas las grandes mentes sabían que había muchas fuerzas que no podían ser nombradas y a esta fuerza se le asignaba un sonido. Atilar fue entrenado para que lograra el acceso a esta poderosa fuerza subiendo la energía desde los órganos sexuales pasando por los 7 centros invisibles de su cuerpo y dándole así poder a su mente y voluntad. Él nunca se lamentó de su destino y desde la infancia le habían inculcado el hecho de que era un privilegiado. Él se deleitaba con la sensación de éxtasis que podía generar en su ser al controlar las fuerzas sutiles de su cuerpo y conectarlas hacia el cosmos por medio de los cristales. Pero Atilar y los sacerdotes de la Orden de las Túnicas Azules no conocían un aspecto fundamental y ese era el amor. Su enfoque estaba sobre la mente y sus poderes, pero ninguno de ellos había experimentado el amor. De una manera estúpida lo consideraban como algo sin importancia. Como nunca tuvieron acceso al poder del amor, este permaneció fuera de su alcance y por eso ellos tenían sus limitaciones. Atilar se sentaba frente a los cristales y observaba profundamente su belleza, unía su conciencia con cada fragmento exquisito con el fin de modular su resonancia. Los cristales eran conductores de energía y Atilar era su afinador. Se había quedado completamente quieto durante 7 días, había rebajado el funcionamiento de su corazón hasta los ciclos requeridos y había bloqueado cualquier sensación de dolor en los receptores de su cerebro.
El dolor no se registraba como sensación en su cerebro. Por un momento salió de su cuerpo. Ya había pasado los 50 años pero no lo aparentaba. Era delgado y macizo, tenía cabello largo y gris, y sus ojos eran almendrados, de un color tan claro que parecía oro. Él era un viajero consumado y disfrutaba mucho de sus aventuras. En su conciencia hizo girar el mercaba que rodeaba su cuerpo. Así pudo moverse a través del espacio. Voló más allá de muchas nebulosas y se emocionó ante la belleza y la sensación de ser completamente libre. Fue hacia un planeta que a primera vista se veía vacío, pero cuando se acercó más vio charcos de un líquido metálico que se convertía en seres quienes sonreían y lo saludaban. El universo ciertamente estaba lleno de maravillas. En silencio, Ki, el maestro de la Orden de las Túnicas Azules, entró en su cuarto. Atilar, es hora de que descanses. Has modulado esta frecuencia perfectamente y ahora tienes que recargarte. Renuentemente Atilar relajó su cuerpo. Como desees, maestro Ki. Atilar le había servido aquí desde la niñez y era su alumno preferido. Ki había sido muy duro con él porque conocía su potencial genético y porque tenía la esperanza de que algún día lo reemplazara en su cargo. El maestro Ki habló. Cuando hayas descansado, hijo mío, quiero que vengas al área de acceso para que conozcas a una recién llegada. Las sacerdotisas de la luna nos han traído a una niña que es un híbrido genético especial y para nosotros será interesante observar su potencial para darles poder a los cristales. Atilar asintió. Para tener un equilibrio en el centro de poder donde las energías eran predominantemente masculinas, se necesitaban energías femeninas. Estas habían sido engendradas para generar las fuerzas invisibles, pero no se les permitía pensar por sí mismas. Como su educación era limitada, no le llamaban mucho la atención a Atilar. Las veía como uno podría ver un transistor o la batería de un coche. Atilar se retiró a su celda y se sumió en un sueño profundo con la esperanza de regresar al planeta de líquido metálico y continuar su visita con los seres allá.